Y seguimos en Fuera de Serie. Vamos a hablar con el señor Sergio Sinay, que es escritor y periodista, investiga y escribe sobre vínculos humanos, temas sociales, existenciales y filosóficos. Además, fue secretario de redacción de la revista Perfil y columnista de diarios como La Nación, Perfil y El Día. Y además produce su sitio web sergiosinay.com, en donde pueden leer un montón de sus reflexiones. ¿Qué tal, Sergio? Agustina Henrich te saluda. ¿Qué tal, Agustina? Buenas tardes, un gusto. Igualmente, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro mucho. Buenas tardes, Sergio, lo saluda Baltasar Schubert, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Baltasar? No, al contrario. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Sergio, se termina un año en el que vivimos una crisis económica y social importante. Digo, ¿podemos los argentinos resignificar de alguna manera esto que nos pasa una y otra vez? La verdad es que eso yo creo que depende de cada persona, ¿no? Porque los argentinos no somos homogéneos, digamos, no es una categoría, y además tendemos a no emprender empresas comunes, digamos, bajo visiones compartidas. Bien. De manera que yo no sé si se puede decir que los argentinos podemos revertir, pero sí cada persona puede replantear de qué manera quiere vivir, cómo se quiere vincular, cuáles van a ser sus prioridades, ya no solamente en el año, digamos, que comienza, sino sus prioridades en la vida, porque el año no es algo que se agota en sí mismo, sino que es apenas un capítulo que se abre y se cierra cada año, es un capítulo que se abre y se cierra de un libro que es la vida de cada persona, digamos, ¿no? Y esa vida inscrita en el panorama del país donde vive. Entonces, a mí me parece que los fines de año, en general, independientemente de cómo hayan transcurrido, son momentos de poner al día las prioridades existenciales, la forma en que uno quiere vivir, va a poner el acento de su vida, teniendo en cuenta que el tiempo que transcurre es un tiempo que no tiene devolución, digamos, de manera que la forma en que se encare y se viva forma parte de una responsabilidad absolutamente individual e intransferible. Si la mayoría de las personas, no la mayoría, digamos, pero una masa crítica, una cantidad importante de personas, pone el acento en lugares que no sea la intolerancia, la grieta, las diferentes grietas, digamos, porque la sociedad argentina es una sociedad fragmentada, donde prácticamente cualquier tema da lugar a una grieta, cualquier tema da lugar a enfrentamientos donde es muy difícil la escucha, es muy difícil. La sociedad argentina es una sociedad que parece discapacitada para producir grises, digamos, ¿no? Cuando en realidad el blanco, acá todo tiene que ser o blanco o negro. El que está en blanco no admite el negro y el que está en negro no admite el blanco. No importa el tema de que se trate. En política eso hace mucho figura, pero está presente en casi todos los temas de la sociedad. Y la verdad es que una sociedad que no se entrena en la vida cotidiana, en los vínculos cotidianos, en la producción de grises, es decir, en la integración de esos dos colores que son el blanco y el negro, no tiene que ser una integración de 50% y 50%, digamos que un 2% de blanco en el negro es gris y un 2% de negro en el blanco ya es gris, pero lo importante es poder vivir de una manera donde las razones del otro, los gustos del otro, las decisiones del otro, las elecciones del otro, si no coinciden con la mía, no deban ser descalificadas, erradicadas y combatidas, no que puedan ser escuchadas y ver en qué punto nos encontramos. Digamos, si eso, independientemente de cómo piensa o elige cada uno, puede empezar a ser practicado, quizás vivamos mejor nuestras vidas individuales, y cuando las personas viven mejores vidas individuales, como los seres humanos vivimos inexorablemente e ineludiblemente en comunidad, porque no podemos vivir de otra manera, si cada uno tiene una mejor vida personal, probablemente la vida colectiva sea mejor. Pero por eso empiezan a responder, no empieza en los argentinos en general, sino en cada argentino en particular la posibilidad, ¿no?
Sí, somos bastante, digamos, fatalistas con algunos finales. Estaba pensando un poco en todo lo que decías, ¿no? Pero el tema de los procesos electorales que vivimos este año, como el que vivimos este año, mirándolo desde la perspectiva, digamos, de dentro de unos años, ¿te parece que vamos a haber superado un poco este blanco y negro, esta grieta, y lo vamos a ver como una elección más en nuestra historia o no? ¿O ha sido un parteaguas? Y yo vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? Me parece que eso lo tendrá que decidir cada persona en cómo actúa en cada día. Cómo, por ejemplo, si el que ganó, entre comillas, cree que la victoria le da todos los derechos al ganador y le quita todos los derechos al perdedor, no vamos a estar mejor. Si el que perdió solo vive para la revancha, digamos, y no puede reconocer ninguna razón en el ganador, no vamos a vivir mejor y vamos a vivir siempre con dos grupos enfrentados desde las orillas de una grieta que se va a ir profundizando. Yo sobre esto digamos, lo irá respondiendo el día a día, digamos, no creo que se pueda hacer cualquier pronóstico es aventurado, digamos, depende de decisiones de vida, de actitud, de forma de relacionarse con el otro, de forma de encarar los trabajos, de forma de vivir como ciudadanos, que las personas vayamos adoptando en el día a día. Tal cual. Y siguiendo otro de los temas que recién mencionabas, que era el tema del fin de año, del cierre, de todo lo que nos moviliza, ¿no? Este fin de año. Uh-huh. Las fiestas son otro gran tema. Lo intentamos todos los años, pero el momento de la reunión es un momento que nos mueve sentimientos. Algunos se bajonean, otros se ponen sensibles, otros se pelean por cualquier cosa, otros se sienten obligados a reunirse con gente que quizás no vieron en todo el año. Lo que más me llama la atención un poco es cómo cambia esa perspectiva que tenemos de cuando éramos chicos, de las fiestas, a cuando somos grandes, ¿no? ¿Qué cambia y por qué nos afecta tanto esta época a los mayores? Cuando éramos chicos jugábamos y era una ocasión de juego, de encuentro a lo mejor con los primos, con amigos, etcétera, y de pasarla bien. En todo caso, las tensiones las tenían los grandes. Y a medida que vamos creciendo en los entornos familiares, empezamos a heredar también las grietas familiares, digamos, ¿no? Empezamos a heredar, a medida que nos hacemos grandes, las tensiones familiares. Y aquellos primos, amigos, etcétera, que cuando éramos chicos eran nuestros compañeros de juego, empezamos a verlos desde esas tensiones heredadas, que a lo mejor si un día nos preguntan por qué no queremos a fulano o a mengano, si antes lo queríamos tanto, no sabríamos decir por qué. Simplemente no lo queremos porque no lo querían nuestros mayores o porque nos transmitieron sus propios conflictos no resueltos con la otra parte de la familia o con la otra familia, etcétera. A mí me parece que efectivamente, como vos decís, las fiestas en general, más allá del discurso tradicional sobre el amor y la confraternidad y los deseos de felicidad, la verdad son ocasiones generadoras de altas dosis de estrés, ¿no? Sí. Y mucha gente que quiere que pasen cuanto antes, y yo creo que algunos hasta votarían en un plebiscito para la eliminación de diciembre, digamos, ¿no? Claro que en ese caso, si no resolvemos estos conflictos, pasarían a noviembre, digamos. Si el año terminara en noviembre, adelantaríamos el conflicto. Lo mismo, ¿sí? Es como cuando alguien dice me voy a vivir a otro país porque acá no se puede vivir más, y se lleva aquellas razones por las cuales no se puede vivir más, las personales, se las lleva en la maleta, por lo cual llega al otro país, al país idealizado, y ahí tampoco es feliz, porque en realidad antes de irse no resolvió cuestiones que no tenían que ver con el país, sino que tenían que ver con la persona misma, o con sus relaciones con otras personas, o con cómo encara y resuelve sus proyectos. Yo creo que muchas de las tensiones también del fin de año tienen que ver con que cada fin de año es como un tic-tac de un gigantesco reloj, ¿no?
y hace tic al comienzo del año, hace tac al final del año, y cuando hace tic nosotros nos abrimos toda una serie de proyectos para el año y de cosas que decimos que este año sin falta vamos a hacer, qué sé yo, desde bajar 10 kilos, aprender un idioma, emprender un determinado proyecto, etcétera. Y cuando hace TAC, probablemente muchas de esas cuestiones no se hayan cumplido, y ahí empieza la cercanía del final del año, genera la tensión porque es como una denuncia, nos pone frente al espejo de aquello que nos prometimos o que prometimos a otros y no realizamos. Y quizás no lo realizamos primero porque nos propusimos demasiadas cosas en lugar de ser más moderados y modestos en los propósitos, y por otro lado quizás porque buena parte del año se nos fue en correr detrás de lo urgente, postergando siempre lo importante, ¿no? Porque lo urgente y lo importante en realidad van por vías diferentes y a veces están enfrentadas, y generalmente cuando lo urgente le gana a lo importante, lo hace con tiempo robado a lo importante. Si uno está siempre en lo urgente, no puede ocuparse de lo importante. Y lo importante no son las cosas que tienen que ver con el año en sí, sino con la vida en general, con todo, con la vida que vivimos, digamos, ¿no? Entonces, ¿a dónde va? Por supuesto que lo urgente siempre se va a hacer presente de alguna manera, sobre todo cuando uno vive en sociedades bastante conflictivas como es la nuestra, que salta de crisis en crisis, en una especie de cinta sin fin, ¿no? Pero también es cierto, esto es algo que decía un gran pensador y médico, filósofo, que era Viktor Frankl, el autor de El hombre en busca de sentido, sí, gran explorador del tema del sentido en nuestras vidas, de para qué vivimos. Lo cierto es, decía Frankl, que hay muchas situaciones de la vida, y quizás la mayoría de ellas no son elegidas por nosotros, o no nos las hemos planteado así, digamos, aparecen frente a nosotros, pero lo que sí siempre depende de nosotros es nuestra actitud ante esas situaciones. Y muchas veces nos justificamos de abandonar lo importante echándole la culpa a lo urgente, y en realidad quizás frente a lo urgente podríamos tener otro tipo de actitud, que esa de dejarnos comer por lo urgente. Podríamos tener otro tipo de actitud, pero depende de nosotros. Esto, como decía Frankl, es la libertad última de cada persona. Digamos, esta es la libertad que a nadie, ni en la peor de las situaciones, se le puede quitar, ni nadie le puede quitar a otra persona. La libertad de decidir su actitud ante una situación, por muy difícil que esa situación sea. Y muchas veces nosotros nos responsabilizamos, decimos, ¿qué querés con lo que fue este año? ¿Cómo me iba a ocupar yo de cosas importantes para mi vida? Con lo que es este país, con lo que pasó en las elecciones, con esto, con lo otro, y siempre tiramos la responsabilidad en otro lugar. Y la verdad que la responsabilidad, que hay algo que no es transferible, es la responsabilidad. La responsabilidad es siempre individual y es siempre propia, y nunca se le puede pasar a otro la responsabilidad por las cosas que uno hace o no hace y por las consecuencias de ese hacer o no hacer. Sergio, y en esa vida, sí, en esa vida que vivimos, ¿somos felices y no lo vemos porque estamos estresados con el vértigo de la vida? ¿O por el vértigo de lo cotidiano nos olvidamos de parar un poco y buscar esas cosas que nos hacen felices? Mira, yo creo que cuando uno es feliz se da cuenta. Cuando la felicidad te toca, te das cuenta. Y la felicidad, lo que la felicidad no es un estado permanente. Digamos, no es que que uno alcanza un día la felicidad como quien atrapa a una mariposa y se la guarda como coleccionista y no se le escapa más. Digamos, la felicidad son momentos, digamos, ¿no? Yo creo que la vida está hecha como si de momentos felices. Algunos son un segundo, algunos son una semana, algunos puede ser un año feliz, pero son siempre momentos y que siempre están conectados con algo relacionado con el otro, digamos, ¿no? Algo con alguien a quien uno ama. No estoy hablando de amor de pareja necesariamente, hablo de todos los tipos de amor posibles para el corazón humano, digamos, desde el amor filial, el amor de la amistad, el amor de pareja, el amor, todos los tipos de amor,
digamos, los momentos de felicidad tienen que ver también con el amor hacia y de otras personas hacia nosotros. Tienen que ver con cosas que hacemos y tienen que ver con cosas que esperamos, cuando eso que esperamos es trascendente, no es simplemente un gusto que tiene que ver con lo material. Entonces hay momentos en que se conjugan estos factores y son momentos felices. Y yo creo que los momentos felices son como perlas aisladas que a veces, y quizás estos son los momentos de fin de año, son una oportunidad. Esos momentos felices nosotros los podemos unir en una tanza y armar un collar, digamos, ¿no? Donde cada una de esas perlas, junto a la otra en una tanza, arma como una especie de collar donde están nuestros momentos felices. Y esa tanza podría ser aquello que le da sentido a nuestra vida. Y yo creo que lo que le da sentido a nuestra vida no pasa por lo que tenemos, adquirimos o sumamos, sino más bien por los afectos, por los valores, por la forma de vivir. Y muchas veces postergamos o nos desviamos de estos ingredientes, de estos elementos que son la forma de vivir, los valores, los afectos. Nos desviamos de ahí justificándolo de nuevo con que estamos tensos, estamos estresados, tenemos que correr detrás de otra cosa. Y bueno, finalmente había una gran médica que trabajó mucho dedicó su vida a acompañar a enfermos terminales, que se llamó Elizabeth Kubler-Ross. Yo de paso les recomiendo a ustedes, a los oyentes, a todos, que lean su autobiografía, que se llama La Rueda de la Vida. Y la doctora Kubler-Ross decía que nunca, jamás, ella, en años y años, casi 50 años acompañando a enfermos terminales, nunca escuchó a alguien que se quejara en los días finales de su vida, de no haber comprado más cosas, de no haber tenido mejores autos, de no haber vivido en casas más suntuosas, de no haber visto televisión durante más tiempo, de haberse perdido algunos programas de chimentos, digamos, o de no haber ido lo suficiente a los shopping, sino que más bien, si de algo se lamentaba la gente en los minutos finales, al hacer su balance, ya no del año, sino de la vida, era de los tiempos no compartidos con personas queridas, del no haber escuchado lo suficientemente a otros, del no haber escuchado lo suficientemente sus propias voces internas para darle voz, para darle espacio a sus necesidades internas y no confundirlas con deseos que lo hacían correr detrás de lo descartable, de lo inmediato, ¿no? Y a mí me parece que pasa por ahí, digamos, que en todo caso, si somos o no somos felices, o si hemos sido o no hemos sido felices, será algo que nos enteraremos en ese recuento final, digamos. Por eso es importante cómo se vive mientras tanto, ¿no? Hasta que lleguemos ahí. Totalmente. Gracias, Sergio. De verdad, un placer escucharte y más en esta época del año. No, al contrario. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, que tengan un año luminoso, tanto ustedes como los oyentes, como quienes nos están escuchando. Y bueno, y que se eleve la cuota de responsabilidad de cada uno sobre su propia vida, porque eso va a elevar la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Totalmente, y me quedo abrazo. Igualmente, me quedo con eso de que tratemos de no heredar los problemas de otros, ¿no? Eso de heredar las grietas familiares, me quedé pensándolo. Claro, lo que otros no supieron resolver o no quisieron resolver no tienen por qué ser necesariamente problemas nuestros. A lo mejor nosotros tenemos que fijarnos a quién queremos y cómo queremos nosotros, no a quién debemos querer según el criterio de otros. Totalmente. Gracias, Sergio, de nuevo, en serio. Bueno, un abrazo. Igualmente, que comience muy bien el año. Muchas gracias. Bueno, Agus, ¿qué le vamos a agregar? Dios nos deja siempre para pensar Sinai realmente, porque toca fibras íntimas, toca temas, estamos en una época y bueno, indudablemente él conoce al ser humano. Tal cual. Me quedé también con lo que decía de que cuando somos felices nos damos cuenta.
Viste, el que es feliz se da cuenta de que es feliz. Eso me gustó también mucho. Está bueno Por ahí, para enterarse. Por ahí, eso iba a decir, por ahí tenemos que parar un poquitito la moto y pensar un cachito a ver qué estamos viviendo, qué nos está pasando. Porque estamos ahí, sobre todo en esta época en la que estamos todos con cierres, con cosas, que termina el año. Otro tema, ¿por qué nos enloquecemos en diciembre? Si el 1 de enero es igual al 31 de diciembre, ¿por qué el ser humano se enloquece como se enloquece? Incluso no cambia nada. No cambia nada. Incluso el mismo Sinai, en algún artículo que leí por ahí, habla de eso, de que mucha gente quisiera clausurar el calendario, así como dijo eliminar diciembre, en el sentido, digamos, metafórico de la palabra, sí, de que obvio. Nada pasa en definitiva. Es una cuestión mental. Es una cuestión mental, pero mirá cómo está, porque prácticamente toda la humanidad está condicionada de la misma forma. ¿Qué tiene distinto el 1 de enero al 31 de diciembre? Sí. Nada. Bueno, vivimos como una neurosis colectiva, digamos, sí. En el año, corriendo como la carrera de la rata, en definitiva, y al final queremos terminar haciendo lo que nos quedó, lo que nos faltó, y bueno, y es así un poco, es ir resolviendo, como él dice, vamos detrás de lo urgente y perdemos el foco de lo importante, o sea, debiéramos ser más asertivos, ¿no? Cosa sí, no fácil. O él hablaba también de las metas, supermetas, que claro. Nos ponemos el 1 de enero también, como si el 1 de enero fuera el inicio de algo nuevo, y metas que sabemos que muchas veces que no vamos a alcanzar. Entonces, por ahí, o ponernos metas un poquito más reales, o realmente decir, bueno, ok, me voy a poner esta meta que es súper difícil o que me requiere mucho esfuerzo o lo que sea, pero enfocar absolutamente todo el año en conseguirlo, claro. Porque no es imposible. No, tarea difícil, no imposible, ¿no? Exacto. El no dispersarnos, en definitiva, el seguir esa meta, hacer foco y bueno, tratar de lograrlo. Obviamente. Que siempre te pueden pasar cosas en el camino que te desvíen. Lógico. Porque la vida es así y no podemos controlar todos los hechos ni todas las situaciones. Siempre puede haber algo que nos saque del camino o de lo que queríamos hacer. Incluso a veces es bueno. Es bueno porque todo pasa por algo. Y nos sorprende a nosotros mismos, porque lo que no es prioridad después puede serlo. Entonces, digamos, es un aprendizaje constante. Total, todo lo que nos pasa es para aprender. Claro. Siempre. Sí, lo que pasa que los argentinos, y ya lo hemos hablado un montón de veces, es que no aprendemos los argentinos. Que no aprendemos y tenemos, y él también lo habla, un excesivo dramatismo en determinados ciclos que vamos viviendo, como si esos finales fueran el fin del mundo. O sea, tenemos una tendencia al dramatismo muy marcada y nos hace vivir mal. Nos hace vivir mal porque en el fondo creo que nada pasa o nada es tan terrible, pero tenemos una cuestión del fatalismo que no sé a qué obedece, de dónde nos viene, pero somos eso. Sí, por ahí es enfocar esos esfuerzos, en vez de ser tan fatales y tan dramáticos y tan finalistas, a decir, bueno, ok, ¿por qué nos pasa esto cada 3, 4, 10, 15 años? Sí, claro. Aprendamos, hagamos algo al respecto, en vez de estar ahí en ese drama de Shakespeare en el que vivimos todo el tiempo. Sí, tal cual. Tenemos mucho para aprender, ¿no? De hecho, la vida es aprender y desaprender. Vivimos tiempos vertiginosos, que pocas veces nos detenemos te diría, no solo en el aspecto más relevante, me parece, de la sociedad o del ser humano, que es vincularnos y conocer al otro, sino, te diría, el más relevante, que es conocernos primero nosotros mismos. A veces no nos conocemos. Introspección, ni nos queremos conocer, porque eso de alguna manera nos obliga a desnudarnos, de alguna manera, con todas las falencias que podemos tener, con todos los defectos que podemos tener, y eso a veces no está, digamos, a pedir. No es a pedido de carta eso. Y es que para querer a otro hay que quererse a uno mismo, para conocer a otro hay que conocerse a uno mismo, para que el otro te conozca también te tenés que conocer. ¿Qué pasa? Que es una sociedad que muchas veces a mí me parece, viste, que nosotros estamos como propulsando permanentemente el debate, por eso conduzco San Nicolás Debate. Pero te quiero decir, desde el punto de vista de ponerle foco en las cuestiones profundas, en de alguna manera ir al fondo con esta cuestión que nos pasa, que es debatir las grandes cuestiones que nos parece que son muy relevantes. Es una sociedad en la cual a veces nos hacen creer que el verdadero altruismo está en dar todo por el otro, y nada podés dar si no tenés internamente recursos para poder brindar, ni económicos, espirituales, lo que fuere, digamos. O sea, la condición primaria es quererte a vos mismo, me parece a mí.
Bueno, así que al que quiera el 1 de enero empezar a ponerse nuevas metas, ahí tiene unas cuantas ideas. Claro. Al que le parece que tiene que continuar este camino de búsqueda que inició hace mucho tiempo, me parece también muy bien. Todo está bien en el fondo. Es que todo está bien mientras vamos para adelante, claro, y no miremos para atrás y vayamos al largo plazo y al futuro y al pensar en mejorar, siempre va a estar bien, ¿por qué no? Tal cual.